¿Estamos listos? Bien. Bueno, Gustavo, buenos días. En nombre de los medios locales me gustaría saber cómo ha sido esta recorrida junto al intendente Matías Rapalini. Gratamente sorprendido al estar en el lugar, a pesar de que con Matías tenemos trato continuo y siempre me mantiene al tanto y intercambiamos lo que hacemos en un municipio y en el otro, y además compartimos responsabilidades en el foro de intendentes radicales y en el foro de Juntos por el Cambio. Pero la verdad es que al estar en el lugar me sorprendí más. El tema de lo del plan de viviendas, que sea una política de Estado donde arrancaron, buscaron, compraron, sostuvieron un plan muy serio respecto de cómo es la correcta distribución de las viviendas y sostener eso, y terminar con la cuestión esta de 20% para el peronismo, 20% para el radicalismo, 10 para los otros, y ese tipo, que eso es lo que había ocurrido normalmente siempre con el tema de lo de las viviendas, y el hecho de haberlo aplicado con asistentes sociales, con un método de análisis, con una aplicación de estricta justicia objetiva, y después he hecho la magnitud de la cantidad de viviendas, que lo hagan por administración, que lo hagan con los costos que lo hacen, y después, bueno, impresionante. Y la verdad es que con Matías, con respecto de lo que hicieron con el geriátrico, en el sentido de una época, el COVID, utilizar ese lugar para tener donde llevar adelante una política sanitaria, porque era un plan ciego, no se sabía qué era lo que iba a ocurrir y cómo debían desenvolverse, y haber utilizado y descomprimido el hospital en ese lugar. Y después, bueno, el caso de lo del padre de Matías Rapalini, saludo a través de eso a toda su familia, de haber tomado una decisión donde él dijo, bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a construir un geriátrico, así que no tengo más que admiración desde ese lugar. Para Uniendo Pueblos, buenos días, mi nombre es María, un placer recibirlo. En lo que respecta a la provincia, lo he escuchado tanto a usted como al candidato a gobernador, el señor Diego Santilli, precandidato, que la solución para la provincia de Buenos Aires, para terminar con este abanico de desaciertos del gobierno actual, sería, bueno, ustedes en su fórmula llegar al lugar. También estuve leyendo su currículum y tiene una vasta trayectoria en la política, fue varias veces intendente de San Isidro, y también fue ministro de Seguridad y de Defensa. O No. de Seguridad o de Defensa. No, a veces o se de confunden con Wikipedia me tiró mal. A veces se confunden con Melchor Pose, con mi padre. Perfecto, Ya perdón parecía, ahí entonces. pero Pero no el muy tema bien. era la seguridad, que me Sí. parece que es lo que más se necesita, ¿no? Más allá de este amplio abanico de Mirá, errores y horrores. estar en este lugar, y lo digo desde San Isidro, donde apenas arranqué como intendente, hice el primer patrullaje municipal armado, que fue una decisión seria, metódica, lo tenía pensado y planificado antes de ser intendente, le trataba de encontrar la vuelta a cómo se hacía ante la falta de policía. Acá buscaron algo parecido, que fue armar una escuela de policía para formar policías que duplicaran la cantidad de policías para el lugar. Y ayer vengo de recorrer La Matanza. Ayer vengo de recorrer con Horacio Rodríguez Larreta, con Diego Santilli, con nuestra candidata en Mendoza, nuestra candidata intendente, y de la recorrida, que aseguro que cualquiera de ustedes hubiese quedado, yo ya conocía, pero no deja de pasarme, de quedar sensibilizado, quedar golpeado ante la realidad que vive en alguna de esas localidades, por ejemplo en este caso la de Maferreo. Y te aseguro que a cada paso que vas al lugar es la cuestión de la seguridad. Vas a las líneas de colectivo, a las terminales de las líneas de colectivos, hablas con los choferes, y ellos es una moneda en el aire cada vez que arrancan a la madrugada y salen. El que está en una parada de colectivo es a suerte y verdad lo que le puede pasar. El propio colectivero que paga un remis para llegar, de su bolsillo, para llegar a la parada de colectivo,
porque sabe que si sube a un colectivo, él ve el riesgo como chofer y entonces él paga, aunque eso disminuya sensiblemente su salario, para aumentar su seguridad. Es algo dantesco. La verdad es que en la provincia de Buenos Aires hoy hay nada más que 40.000 policías de seguridad. Cada vez que llega un gobernador siempre son 5.000 más. Ya estamos por los 95.000 policías. Bueno, acá ellos no lo sufren cuando los vecinos y cuando tienen que gobernar, porque tuvieron una preacción que fue la de formar policías, los de policía local, y después los incorporaron a la policía de la provincia con los nuevos gobiernos, y esos policías quedaron en el lugar. Pero la totalidad de la provincia, 40.000 policías para 18 millones de habitantes en 400.000 kilómetros cuadrados. Y además hay una cosa, que muchos de esos policías con el tiempo, por más que traten de estirar su carrera, 30 y pico de años en servicio no aguantan más que eso, con lo cual se jubilan. Y no hay vocaciones para poder incorporarse. ¿Quién querría que un hijo suyo fuese policía de la provincia de Buenos Aires, salvo en estos lugares donde son sistemas protegidos, ¿no? Donde son muy bien cuidados, como el caso de lo de Maipú? Así que la verdad es que es un desafío enorme el de hacerse cargo de la provincia de Buenos Aires. Lo primero que tiene Santilli en mente es restablecer la policía de la provincia de Buenos Aires. No vamos a producir policías en un mes. Las vocaciones tienen que ser para aquel que lo desea hacer, que lo desea hacer bien y que después la instrucción demuestre que está preparada. Hay que aumentar la masa crítica de la cantidad de policías. Hay que cuidar muchísimo al buen policía y ya se sabe qué es lo que se tiene que hacer con el mal policía. A partir de ahí después viene la otra cuestión, que cómo se descentraliza en esto, porque quién mejor que el intendente de cada uno de los lugares es el que puede, junto con las instituciones, junto con los vecinos, saber cuál es el mejor tratamiento para la cuestión. Después viene la otra cuestión, que hay municipios, en el caso de lo del Gran Buenos Aires, el caso de San Isidro, que ya van a un tercer anillo, es decir, policía de la provincia de Buenos Aires, patrullaje municipal. El tercer anillo es el de guardianes municipales, que van a ser civiles, porque como no va a haber policía de un día para el otro, nuevos policías, a ver si ustedes se dan cuenta, en mi distrito hay 320.000 habitantes y hay 229 policías. Quiere decir que en algunos de los momentos, y así pasa en todo el Gran Buenos Aires, en algunos de los momentos nos cuidan 60 policías. Estamos hablando de policía de seguridad. Sacamos el policía administrativo, el policía bombero, el policía, el muy necesario policía de investigaciones, pero policía de seguridad para cuidar a la gente. Entonces, el tercer anillo es tener la oportunidad de que haya guardianes municipales que estén preparados, instruidos, certificados, para poder utilizar armas no letales, y esos van a ser los del cuidado de la llegada al transporte público de pasajeros, la llegada al tren, la llegada al centro comercial a cielo abierto, al autoservicio, a la escuela, al lugar de trabajo. Nosotros tenemos un patrullaje que es fuerte, pero tenemos que tener preacción, porque lo que vemos es que se va quedando sin policía en la provincia. Además, muchos policías dejan de ser policías cuando consiguen otro trabajo, porque también hay trabajo en la seguridad de manera privada y no tienen que tener la responsabilidad ni el bajo salario que tienen siendo policías. A ver, a grandes rasgos, lo que se necesitan docentes que estén preparados, bien pagos, y que la educación de los pibes sea para aprender y no para adoctrinarlos. Lo que se necesita, como nunca y jamás se vio, el requerimiento de salud que hay en la provincia de Buenos Aires. Estos lugares son los lugares que tienen hospital municipal. La mayoría de los lugares no tienen eso y los efectores están a mucha cantidad de kilómetros, o resulta que los efectores provinciales no funcionan. Entonces, de ahí ir a otro lado. ¿Cómo se sostiene la provincia de Buenos Aires? A base de la salud, es a base de transporte. Ir a lugares centrales, y los que están en el Gran Buenos Aires, ir a San Isidro, a Vicente López y a la capital federal. Entonces, es muy fuerte lo que queda de aquí en más. Hay que revertir el conjunto, es el país. La mayoría de los médicos, cuando adoptan una especialidad y tienen familias jóvenes o todavía no formaron familia, optan
por ir a algún país del exterior. Nosotros, en el caso de lo de San Isidro, tenemos a favor que todos los hospitales son municipales. Hace un mes inauguré el 4º hospital municipal, que es el Hospital de Odontología. Hay 14 centros de atención primaria, más un centro de estimulación temprana y desarrollo infantil. Y nosotros estamos, si bien somos municipales, estamos bajo el paraguas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, al tener residencia al tener los residentes de la carrera de medicina, tenemos la oportunidad de constantemente estar produciendo profesionales para el sector municipal y para los privados, y en base a eso se armó el 2º polo de salud de la provincia. Pero bueno, la vida no es de islas, no la solución un municipio solo, no es porque en Maipú hay hospital municipal está solucionado lo de toda la región. Así que el desafío es hacerse cargo de la provincia, porque la provincia se convirtió en un lugar que es el lugar donde se aloja en realidad gran parte de la cámpora. Y el plan es que si pierden la nación, donde en la nación hay una enorme oportunidad de que Juntos por el Cambio sea gobierno porque hay balotaje, el plan de ellos es, no habiendo balotaje, convertir a la provincia de Buenos Aires en el búnker del kirchnerismo y del ultrakirchnerismo. Y el desafío nuestro es incorporar a la provincia de Buenos Aires a un proceso de crecimiento, de modernización, de integración social que abarca todos los ítems. Marqué los ítems más importantes, que son los de la realidad y los que además nunca vi tan madura a la gente en la descripción de qué es lo que quieren, qué es lo que faltan y qué es lo que se necesita. Muchas gracias. Gustavo, le quería hacer una pregunta con respecto a la justicia, ¿no? Que los delincuentes que asaltan con mano armada al otro día salen en libertad, que el candidato a gobernador Santini había hablado sobre eso, y interesante lo que dijo, que tienen que ir presos, no pueden quedar al otro día en libertad. ¿Qué proyectos tienen para...? Lo primero es que el actual gobierno, además los candidatos a presidente, se limpian con la justicia. La justicia, desde la aparición del kirchnerismo, fue sufriendo una presión cada vez más grande para la aplicación de políticas abolicionistas. Para aprobar los exámenes hay una fortísima presión en el sentido de que las prácticas que se deben desarrollar en los exámenes muestren que tienen vocación abolicionista, no garantista, porque garantistas somos todos. Todos queremos garantizar los derechos de todos nuestros compatriotas y de todo aquel que habita en el suelo argentino. Distinto es el abolicionismo, que es la no aplicación de ningún régimen normativo que diga cuáles son las normas de convivencia. Después que presionaron sobre ellos y consiguieron quebrar a una parte de la justicia en el sentido de que tengan aplicaciones más blandas, ahora se limpian con ellos, cuando además las normativas que dejaron no le dan mucha oportunidad a veces al juez, y es el juez el que tiene que ponerlos en libertad ambulatoria. La carcelación es una libertad ambulatoria donde no se distingue al que es peligroso del que no es peligroso. Todos querríamos que la persona se reforme, y que en lo posible se reforme con un corto tiempo en la penitenciaría. Pero si no hay penitenciarías como corresponde, si la mayoría de las penitenciarías resultan que son del siglo pasado, y están más para ser cerradas que para ubicar ahí a los detenidos, y si no hay una decisión en el sentido de que aquel que rompe la ley, pero que cruza el delito de sangre, ya cuando cruza esa línea, ahí lo más importante es que no pueda estar recirculando entre todo el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque son peligrosos. Ni qué decir con aquellos que ya están psicópatas y que inevitablemente van a volver a robar, violar y a matar. Entonces, nuestra decisión, y en lo que vos preguntabas por Diego Santini, por ejemplo, él dice una cosa: si alguien va a robar y resulta que está armado, bueno, eso tiene una calificación en la pena que dice que tiene que quedar preso. Porque si estaba armado, la persona lo que iba a hacer seguramente iba a utilizar el arma. Si no iba a utilizar el arma, ya establece un régimen de peligro que califica en aumento. Para eso, además, así como se hace en hospitales, se hacen calles, se hacen avenidas, se hacen escuelas, se hacen rutas, se hacen autopistas,
hay que construir. Ningún candidato a gobernador se sacó una foto construyendo unidades carcelarias, como dice la Constitución que deben ser para rehabilitación y no para castigo. Nadie construyó de eso. Hay que tener la previsión de tener separados a los peligrosos del resto del conjunto. Además de la seguridad que está hablando, y si llegan a ser gobierno con Santilli, ¿qué otra falencia ven ustedes en la provincia de Buenos Aires que tienen que arreglar? Hay que adecuarla a cómo funciona un municipio. ¿Cómo funciona un municipio? Tanta plata entra, tanta plata se puede gastar. Con tanta plata se puede separar de ese dinero para poder llevar adelante políticas activas que sean estratégicas, como por ejemplo hacer vivienda. Entonces, o por ejemplo, como estuve viendo el caso de lo de los bulevares, todo lo que funciona como una distribuidora de los caminos acá en Maipú. Bueno, eso es obvio que se hace con un ahorro, con una previsión que tiene el municipio, porque ese dinero no se lo dio nadie, y es obvio que no solamente de una muy buena administración de los ingresos que tuvieron a través de los vecinos es que se pudo hacer. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene que funcionar como un municipio. La provincia de Buenos Aires no puede ser que sume crédito más crédito más crédito y siga sumando personal político, que este es el problema con el cual nos vamos a encontrar. Nosotros no tenemos ningún problema, todo lo contrario, con la gente que está en el Estado y trabaja. Y sobre todo si son docentes, si son policías, si son enfermeras, si son trabajadores viales, si son trabajadores municipales que funcionan a tan bajo costo y brindan tanto para sus ciudades. Pero distinto es el tema de que sea un lugar donde es el búnker de meter gente de la política, porque resulta que están previendo de que pierden la nación. Y en ese sentido, aquel que no trabaja es el que no va a seguir. Sandra, para FM Urbana y para Canal 5, dos preguntas. La primera, usted habló de inseguridad y Gran Buenos Aires. En esa recorrida, en las encuestas y los medios están en un alto crecimiento de la fórmula que enfrentarían ustedes de Patricia Bullrich. ¿Cómo lo vio usted en esa recorrida, en esa caminata por el Gran Buenos Aires? Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli hicieron un grupo de trabajo, un binomio, conformaron un binomio que dio un resultado espléndido. En la segunda ciudad de Sudamérica, que es el caso de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, pudieron revertir una ciudad que estaba invivible hace 9 años, a pesar de todos sus esfuerzos. Tuvieron un plan, lo aplicaron, y hoy es una ciudad donde vos podés caminar perfectamente, tener la seguridad de que tus chicos vayan al colegio, de ir a buscarlos, de hacer un pool para que puedan volver caminando. Vos tenés la posibilidad de circular de noche, tenés la libertad de poder circular de noche, podés tener hijos adolescentes y tus hijos adolescentes van a volver a la casa. Entonces, al estar los que venimos de la gestión, nuestra lista, somos gente que venimos de la gestión. Entonces, podemos compartir postulados, y además, aparte, de hecho, los compartimos quienes estamos ahí Juntos por el Cambio, pero una lista que está hecha con Gerardo Morales, que viene de una transformación increíble, una provincia que parecía inviable y la convirtió en viable por el mineral, por lo que tiene que ver con el litio, por lo que tiene que ver con la energía solar, por lo que tiene que ver con la nueva industria, que es la industria del medio ambiente, ¿no? Industria entre comillas, pero digo porque eso da fuentes de trabajo. Lo que tiene que ver con Horacio Rodríguez Larreta, que hablábamos de esa transformación inédita de estos últimos 8 años, lo que hablamos en el caso de lo de Diego, que tiene que ver fundamentalmente con la seguridad, en mi caso de lo que tiene que ver con el conjunto de los municipios, de los 60 municipios, que son municipios de muy buen rango, los de Juntos por el Cambio, y que los queremos ampliar. Nos acompaña en este caso el candidato a intendente Andrés, el candidato a intendente de Castelli, nos acompaña Aldana, que es candidata a diputada y es de muy chica y de formación dentro de la juventud radical, en el caso de una ciudad vasta como Mar del Plata. Esos equipos que están ligados fuertemente a la gestión es lo que nosotros tenemos para mostrar. En definitiva, nosotros somos lo que hicimos, lo que hacemos y lo que nosotros programamos para hacer. Mi segunda pregunta tiene que ver con justamente la palabra que usted utilizó, gestión. Usted, tanto como Larreta, Santilli, usted
hablan de gestión, es la palabra que todo el tiempo lo están diciendo en los medios. Mi pregunta apunta a esto. En caso de ganar la fórmula de Santilli Pose, y dada a su gran relación por gestión y por pertenencia del intendente municipal de Maipú, ¿está en su plano, en caso de ganar, convocarlo a conformar parte del gobierno por la gestión que él tiene en provincia de Buenos Aires, sobre todo en quinta sección electoral? Los intendentes que son cabeza de lote, como el caso del intendente Rapalini, como el caso de lo de Matías, necesariamente van a ser fuente de consulta. La decisión de ellos pasa siempre, digo porque a mí me tocó lo mismo que él ser intendente, él fue convocado en su momento en el gobierno anterior, en mi caso me pasa repetidas veces. Hay un problema que es el tema de lo del arraigo, ¿no? Que se convierte respecto de la carrera política, se convierte en una tara, que es que el arraigo con el lugar y el compromiso con el lugar es el que muchas veces te hace decir que no, porque es natural, porque tu cercanía con los vecinos te hace que sea así. En mi caso programé con muchos años de antelación que alguna vez iba a ser, pero en realidad fueron todas las veces las que dije que no, pero sí, siempre fui colaborador de todos los gobiernos. En el caso de lo de Matías, la decisión va a estar en él, pero desde ya estos intendentes que son cabeza de lote son los que son fuente de consulta y además de armar equipo. Ellos están en condiciones de armar equipo. Mi pregunta puntual, ¿lo va a convocar? Sí, por supuesto. ¿Lo está analizando ya, por las dudas, anticipándose, intendente? No. Primero, para nosotros es muy importante trabajar para Maipú, y como todos sabemos, estamos en la cuestión de la campaña. Siempre, como dice Gustavo, nos han convocado, pero también ya nos han convocado anteriormente, porque lo que en realidad después falta en todo lo que es cuando se gestiona, gente que de alguna manera tenga la experiencia. Y bueno, yo considero que primero, antes de tomar cualquier decisión, va a estar la comunidad de Maipú, que para mí es lo más importante, y la que me va a elegir tanto el 13 de agosto como el 22 de octubre para que yo siga por 4 años más. Uno hablan, piensan o lo plantean, pero en definitiva hoy mi decisión es estar acá. Lo decidí cuando tomé la decisión de ir por la reelección, y ese es el camino que voy a transitar. La decisión de Diego Santilli es gobernar con los intendentes. Es gobernar con los intendentes, es llevar adelante una fuerte descentralización, que es una cultura del poder distinta a lo que se vio hasta ahora en todos los gobiernos. Aquel que descentraliza en la provincia de Buenos Aires es el que pase a la historia. No es necesario que ningún intendente sea ministro, lo importante es que el intendente sea el jefe regional, ¿no? Y es el jefe en el buen sentido, que es el que nos abre los ojos, tener los ojos en el lugar y el armado de los equipos. Además, es importante esto, como usted decía, el hecho del trabajo conjunto, porque son precisamente los intendentes aquellos que le van a ir comentando, diciendo dónde se está para ver dónde se quiere llegar, ¿verdad? Bueno, ni me lo conté, soy intendente. Bien. Todavía la magia, terminemos con que soy intendente. La magia que tiene para el gobernante poder tener los ojos del intendente en cada una de las regiones, porque imagínense que la vista de Matías es él, y él siempre en diálogo con todos los intendentes de toda la región, de todos los partidos políticos. Así que es una presencia que es insustituible. Y usted en San Isidro va a tener unos ojos muy particulares, ¿verdad? Sí, además nosotros en San Isidro hace muchísimos años formamos la primera región del país, que es la región metropolitana norte, que es contigua a la capital federal, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, así que ahora Macarena Pose va a tener la oportunidad de luchar por poder seguir con esa tarea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable.